Mi nombre es David Matías. Vamos a comenzar esta presentación de Capital Global Assets, División Inversiones. La compañía tiene básicamente tres divisiones, en el cual la primera división de Investments es un fondo de inversión de alto rendimiento con productos para personas y para empresas. La división Holdings se encarga de realizar estrategia fiscal empresarial y la división de Dex Banking es la encargada de desarrollar el tema de la banca descentralizada. Y tenemos al interior de la empresa pues varios productos, como mencionaba, cada uno enfocado a un área, enfocado a la solución de algún problema. Y en esta ocasión vamos a platicar la división de inversiones y somos el fondo de inversión de altos rendimientos líder en disrupción financiera en México. El tipo de fondo que somos es global o fondo de cobertura de alto rendimiento y obtenemos utilidades realizando comercio en bolsa y mercados bursátiles. Se sugiere en este momento tomar notas y poner el celular en modo silencio o en modo avión. Voy a enfocarme específicamente en el producto de inversión personal de rendimiento variable, cuyas características pues, son las siguientes. Los montos de inversión son muy accesibles, desde 50,000 pesos mexicanos, y buscamos un rendimiento anual del 90% como objetivo promedio. Y el capital siempre está disponible sin ningún tipo de plazo fijo, y además nuestros clientes pueden hacer retiros de rendimientos mensualmente, lo cual le da una gran versatilidad, una gran utilidad. Además no requiere ningún tipo de presencia ni esfuerzo físico por parte del cliente, ya que el cliente únicamente realiza su inversión y mes con mes va viendo sus rendimientos y pudiendo hacer retiros mensuales o de forma automática realizar una reinversión de los rendimientos mensuales, lo cual va a crear un tema de interés compuesto. Una de las ventajas de los mayores beneficios de nuestro producto es que nuestros clientes tienen una protección de su capital, una protección de su dinero ante los colapsos del sistema financiero actual. Históricamente han habido múltiples devaluaciones y crisis y entonces estamos ante un colapso inevitable del patrón dólar. Y si el cliente, si un ciudadano común no sabe de esta tendencia, no sabe de este suceso inevitable y también ya muy cercano, pues únicamente le va a tocar padecer esa crisis. En cambio, nuestros clientes van a estar protegidos, su dinero, su capital, no va a perder poder de compra cuando esto suceda. Entonces, nosotros somos tu instrumento estratégico porque te otorgamos lo que otras herramientas no pueden darte. Es decir, si tú tienes una inversión en el banco, si tú tienes un seguro de vida o un seguro de inversión, un seguro de retiro, una Afore, si tienes un negocio, una empresa, si tienes bienes raíces, eso está excelente. Pero nosotros somos una herramienta que te otorga lo que el banco no puede. Nosotros te damos lo que una aseguradora no puede darte, lo que un negocio no puede darte, y te damos lo que los bienes raíces tampoco pueden dar. Entonces, para entender estas características disruptivas de este tipo de inversión, vamos a ver cómo funciona el sistema financiero actualmente. Entonces, cuando una persona tiene cierto capital disponible, producto de algún ahorro que se fue guardando y acumulando, cuando vemos que tal vez no nos alcanza para hacer una inversión en bienes raíces o para tener un negocio, o cuando miramos que ese negocio nos va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que es muy probable que tal vez no funcione, es cuando empezamos a observar las opciones que nos dan los bancos y las aseguradoras, y entonces vamos con ellos y ahí colocamos nuestro dinero. Sabemos todos que este tipo de productos paga entre el 1
y un 6 o 7% de forma anual, lo cual hace muy poco atractivo hacer una inversión, utilizar un producto de los que estas empresas ofrecen. Lo interesante es que la mayoría de las personas únicamente saben que esto existe, pero no saben que hay más allá de este tipo de instituciones. Y lo que hay más allá son las operadoras de fondos, las cuales captan recursos de aseguradoras, de bancos, captan recursos fuertes, recursos grandes, y entonces a través de la banca de inversión regulada llevan esos capitales a los mercados financieros, obteniendo rendimientos, obteniendo beneficios extremadamente grandes en comparación a lo que el ciudadano o el dueño del dinero obtiene. Entonces, el flujo de todos nosotros como personas es este hasta los mercados. En esos mercados se pueden obtener rendimientos de cualquier cantidad, vamos a decir un 60, un 120% de forma anual. Y el motivo por el que el dueño del dinero, las personas, los ciudadanos, reciben muy poquito es justamente la intermediación. Entonces, al invertir en esas instituciones, quien tiene mayor utilidad, pues son ellos, las aseguradoras y los bancos, este tipo de empresas. Pero lo que nosotros hacemos en Capital es que vamos directamente al mercado, al mismo lugar a donde va una aseguradora, un banco, una operadora de fondos, a ese mismo sitio, vamos nosotros de la mano de nuestros clientes inversionistas. Colocamos también los capitales en banca de inversión regulada, porque no hay otra forma de poder ir a los mercados. Y lo que hacemos son operaciones de compraventa, lo mismo que hace una aseguradora, un banco, una operadora de fondos. La diferencia está en que las ganancias de la utilidad total, el cliente se va a ganar el 70% de esas utilidades totales y el fondo va a cobrar por sus servicios, por sus honorarios, el 30% de esa ganancia total. Entonces, visto directamente del lado de un cliente, el cliente es el que más gana en esta operación. Nosotros eliminamos esa intermediación para entregarle más utilidades a nuestros clientes inversionistas. Esa es la gran diferencia. Lo que siempre buscamos es el tema de la seguridad. Para poder explicar este tema, en todo tipo de fondo de inversión, siempre tenemos la entidad gestora, que en este caso somos nosotros, que es la entidad que gestiona o mueve los recursos para buscar la seguridad del fondo y las utilidades del fondo. Y también existen las entidades depositarias, que son los bancos que cumplen con la regulación internacional para poder hacerles depósitos. Y esa regulación pues está cubierta a nivel internacional. En este tipo de fondos de inversión siempre habemos las entidades gestoras como Capital, siempre están las entidades depositarias como todos estos bancos de inversión o brokers y que por supuesto cumplen con su regulación, y se encuentra también el cliente pues para ir a los mercados. Esos son los participantes de un fondo de inversión. Pero vamos a entender qué es el riesgo bajo, mediano y alto, así como el rendimiento bajo, mediano y alto. Tenemos en estos gráficos productos que son de bajo riesgo y bajo rendimiento, en el cual llegamos a cierta meta en un largo plazo, como por ejemplo una inversión en el banco. Es un instrumento de bajo riesgo, de bajo rendimiento, y que nos va a permitir llegar a cierta meta, ya sea duplicar, triplicar el capital en un periodo de 25 años, como a modo de ejemplo. Pero también existe en el mercado instrumentos de mediano riesgo y mediano rendimiento, como por ejemplo un seguro de inversión pura que permite llegar a una meta pues en el mediano plazo, vamos a decir unos 15 años. Sin embargo, en este tipo de productos, la variación de la disponibilidad promedio pues es un poquito fuerte. Se logra despegar de esa línea de disponibilidad promedio en comparación a un instrumento de bajo rendimiento. Nosotros en Capital no somos ninguno de estos tipos de instrumentos de inversión. Lo que nosotros somos es un instrumento de alto riesgo y alto rendimiento en el cual llegamos a ciertas metas en el corto plazo. Vamos a hablar de 3 a 5 años aproximadamente,
Y el alto riesgo no significa precisamente perder el capital, significa que la variación de la disponibilidad promedio del capital es muy fluctuante. Y vamos a ver un ejemplo de esto, que es algo que todos nuestros clientes nos lo preguntan con toda naturalidad, debido a que a lo que estamos acostumbrados actualmente es al bajo rendimiento, al bajo riesgo y a obtener ese 1, 3, 5% de forma anual. Entonces, cuando nos presentan un producto como este, que es disruptivo, es decir, que rompe todos los esquemas que conocemos a través de las inversiones tradicionales, pues entonces surgen ciertas dudas. Entonces vamos a aclarar estas dudas y vamos a utilizar este ejemplo práctico en donde consideramos una inversión de 100,000 pesos mexicanos con un rendimiento del 5%, que en este caso para el ejemplo lo vamos a considerar como si fuera constante, aunque en la realidad siempre es muy variable. Y vamos a considerar un periodo de 36 meses, aún considerando un alto riesgo y un alto rendimiento, que es lo que somos. Y aquí está el tiempo, aquí están los 100,000 pesos iniciales de inversión del cliente. Y en el mes 1, pues vamos a tener nuestro rendimiento del 5% sobre los 100,000, luego nuestro rendimiento del 5% sobre los 105,000, luego nuestro rendimiento de 5% sobre 110,250, nuestro rendimiento del 5% sobre 115,762 y eso se llama interés compuesto. El porcentaje de rendimiento mensual va sobre el saldo previo. Entonces ahí vamos con un rendimiento del 5% mensual consistente, positivos todos los meses. Sin embargo, en el siguiente mes, en el sexto mes, supongamos que en vez de tener una utilidad positiva, tuvimos una pérdida, igual del 5% sobre el saldo previo. Y bueno, de 127,000 bajamos a 121. Eso significa el alto riesgo, que es inevitable que en algunos meses presentemos ligeras pérdidas que pues después se recuperan. Eso es completamente normal en un tipo de fondo de inversión como nosotros. Lo importante es que a pesar de haber presentado ligeras pérdidas en cualquier momento del periodo, lo importante es que estos dos datos nos indican que aunque haya habido una pérdida, vamos a decir, de un 20, de un 40, 50%, 60%, siempre vamos a recuperarnos con esa seguridad de que en el mediano y largo plazo nuestros clientes siempre ganarán altos rendimientos debido a que este fondo de inversión pues está creado para ganar. Su estrategia es sólida y es una estrategia creada para ganar. Entonces tenemos también cómo funcionan los mercados financieros. Nosotros hacemos comercio en los mercados financieros, lo cual significa comprar barato y vender a mayor precio, aprovechando todas las oportunidades que se presentan en los mercados. Y los mercados financieros pues es el sitio en donde se realiza el comercio exterior. Algunas empresas participan en una industria, otras participan en varias. Y tenemos la industria de las divisas, la industria de los metales, de las mercancías, la industria de los índices, la industria de los contratos por diferencia y cada empresa participa de cierta forma. También aquí en estos mercados participan los gobiernos a través de sus bancos centrales. Entonces lo que hacemos en Capital es aprovechar todas estas oportunidades que se presentan y que una persona por sí misma no pudiera aprovechar debido a que no tiene el tiempo o tal vez el conocimiento para poder estar posicionado y sacar beneficios de estos movimientos, de estos mercados financieros que naturalmente existen por el comercio exterior. Y bien, también contamos con un plan de liquidez al 100%, lo cual significa que el cliente puede tener total disposición de su dinero en el momento en que lo requiera. La idea de este plan de liquidez al 100% es otorgarle completa disponibilidad de capital al cliente para emergencias médicas, para un viaje o para algún acontecimiento, alguna celebración que ocupe cierto capital de parte del cliente. Entonces, supongamos que el cliente invirtió 200,000 pesos y en cierto periodo ya tiene
1.000.000. El cliente puede depositar esa cantidad que no está sujeta a ningún plazo fijo en el caso de la inversión personal variable. Y si el cliente llega a necesitar dinero en cualquier momento, ya sea en un inicio o 3 o 5 años después, el cliente va a tener en disposición de su dinero de la siguiente manera. Si el cliente solicita la cuarta parte de su fondo, se lo podemos otorgar en 2 días para solucionarle su problema, solucionarle su emergencia. Ahora también el cliente puede solicitar pues, más del 25%, hasta un 50% del fondo le es otorgado al cliente en 88 días más, es decir, en un total de 90 días. Si el cliente por alguna circunstancia ocupa todo su capital, pues le podemos entregar el 100% en 30 días más, es decir, un total de 120 días. Si el cliente solicita el 25% de su fondo, se le otorga en 2 días y las operaciones, el rendimiento de ese fondo, no se detiene debido a que no hubo un retiro total. Pero si el cliente hace un retiro total del 100%, pues entonces sí se detienen las operaciones, deja de haber utilidades ya en los periodos y empieza este plan de liquidez al 100%. Y por último tenemos aquí el proceso de inversión y esquema de flujos. Nosotros hemos pensado en otorgarle los mayores beneficios a nuestros clientes. Entonces tenemos aquí a la persona que va a hacer su inversión con su dinero en efectivo en todo caso. Y entonces lo primero es que esta persona debe tener su monto de inversión bancarizado en una cuenta a su nombre, en una cuenta propia. Lo que sigue es que el cliente debe crear una cuenta en banco de flujos. También va a estar esa cuenta a su nombre, por supuesto. Y una vez teniendo ambas cuentas, el cliente va a hacer una transferencia electrónica de su cuenta de banca comercial, vamos a decir de su cuenta de Santander, a su cuenta de flujos o su cuenta descentralizada, vamos a decir Bitso. Una vez que eso sucede, el cliente va a transferir nuevamente de su cuenta de banco de flujos a las cuentas de Capital para poder crearle entonces también una cuenta a su nombre. Y lo que hacemos nosotros posterior a ello es pues enviar el capital a la banca de inversión regulada. Si el cliente tiene una cuenta de 800,000 pesos mexicanos o más, va a estar en una cuenta individual, en una cuenta segregada. Y si es una cuenta pequeñita de menos de 800,000, digamos 50, 100,000 pesos, va a participar en Capital, en el fondo, en una cuenta global. Sin embargo, en Capital va a tener su cuenta individual. Entonces ahí nosotros comenzamos el tema de la operación en los mercados, otorgándole las ganancias correspondientes a los clientes. Ahora, en caso de retiros, ya sea por el rendimiento mensual o con el plan de liquidez al 100%, vamos a hacer el movimiento completamente a la inversa. Sacamos el capital de los mercados para llevarlo a la banca de inversión, ya sea en la cuenta individual o en la cuenta global. Lo enviamos nuevamente a Capital y de ahí lo mandamos a la cuenta del cliente en banco de flujos y ahí termina nuestra labor. Entonces, una vez que el cliente lo recibe en el capital solicitado, en su banco de flujos, en cuenta propia, pues el cliente lo puede mover a cualquier banco del mundo, a cualquier cuenta, ya sea propia o de terceros. A donde el cliente necesite su capital, lo puede mover sin necesidad de que ese dinero toque su banca comercial en México, lo cual le da un margen para poder ahorrar hasta el 100% de impuestos. Y bueno, finalmente tenemos las categorías de inversión, de la inversión personal variable, que van desde 50,000 pesos mexicanos. ¿Cuál es la diferencia entre invertir 50,000 y invertir 800,000 pesos? Que cuando una persona invierte montos pequeños de 50 a 300,000 pesos, va a participar únicamente en 2 portafolios. Pero si el cliente invierte un poco más de capital, pues va a tener más portafolios activos debido a que se puede hacer mejores cosas con más capital y pues
lógicamente va a tener mayor diversificación y va a tener mayores ganancias. Entonces, en resumen, la diferencia entre invertir poquito o 50,000 pesos o un poco más, 800,000 pesos, es que la persona que tiene una cuenta Premier, una cuenta Senior, pues va a tener algunos puntos porcentuales más de beneficios, de ganancias, en cierto periodo. Y tenemos aquí las características de la inversión, así como tenemos la inversión personal variable, que es de la que platicamos todo el tiempo. También existe una inversión personal de rendimiento fijo, la cual está creada, diseñada para personas que tengan una aversión al riesgo muy pequeña, que sean personas muy conservadoras. También tenemos el producto ideal para ellos. Esas son las características. La única diferencia es que la inversión a plazo de rendimiento fijo y a plazo fijo, pues tiene un menor rendimiento que la inversión personal variable. Ahora bien, el costo por aperturar una cuenta de inversión personal variable es de un 11% en total al inicio de la inversión, que se cobra por cada nuevo depósito, y un 5% de forma anual. Y siempre se sugiere permanecer un periodo de 36 a 60 meses, aunque el cliente puede retirar su dinero cuando lo necesite, en el caso de la variable. Y en el caso de la variable, pues no hay un plazo fijo. En el caso del producto de rendimiento fijo, pues sí hay un rendimiento fijo y un plazo fijo, como su nombre lo indica, que es de 36 meses. Y en la inversión personal fija, pues se les cobra únicamente el 5% inicial por apertura. Y los requisitos para poder aperturar cuenta en cualquiera de estos dos productos es una solicitud de incorporación que el cliente firma con su asesor autorizado y además otorga estos 3 documentos para poder aperturar todas las cuentas y realizar su transferencia. Son pasos muy sencillos, muy simples de realizar. Es un proceso pues nada burocrático. Y bien, en este momento es todo. Te sugiero que si esta información te ha parecido atractiva, pues te dirijas con tu asesor autorizado que te quiso compartir esta información para ver preguntas que tengas. Pues con toda la confianza puedes tanto hacerlas aquí en el área de comentarios como hacérselas directamente a tu asesor autorizado. Me ha dado mucho gusto poder compartirte esta información que es de altísimo valor para cualquier persona, para cualquier empresa, porque resuelve estos temas de el retiro, de la falta de patrimonio, de la falta de liquidez, y pues nosotros estamos para servirte. Se despide de ti David Matías. Que tengas un excelente día.